sin hacer ningún tipo de proselitismo político, nosotros trataremos de abarcar mucho en poco tiempo. Ok, hacer mucho en poco tiempo. Vamos a continuar ahora con los fundamentos bíblicos para criterios musicales correctos. Yo pregunto, ¿qué es un criterio? Bueno, un criterio es la forma de pensar que yo tengo sobre algo. ¿Verdad que sí? Vamos a suponer, por ejemplo, ¿cuál es el criterio que es la base de nosotros usar ropa? La modestia, el respeto, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? La salud. ¿Qué otra cosa? El frío, sí, el frío. Que ya perdimos el manto de luz que Dios tenía en el Edén con Adán y Eva. Ya perdimos eso, hermano. Ya perdimos eso. Desde que caímos en pecado, ya no tenemos nada de eso. ¿Cuál otra cosa es la base de ese criterio? El respeto mutuo, etc. Asimismo, nosotros encontramos criterios en torno a la música. Formas de pensar que la gente tiene sobre la música. Por ejemplo, tú le preguntas a una persona, ¿por qué tú escuchas esa música? Y te dicen, bueno, porque a mí me gusta. El criterio que es la base de lo que escucha es simplemente un gusto. Otra persona dice, ¿por qué tú escuchas esa música? Bueno, porque a mí me criaron desde pequeño oyendo eso y eso es lo que yo oigo. Se basa en la tradición, ese criterio que tiene. Otra persona le pregunta, ¿por qué tú escuchas esa música? Bueno, yo escucho esa música porque a Dios no le importa lo que yo oiga, total, Él tiene el cielo y tiene la tierra. En una tergiversación del carácter de Dios, un criterio mal fundado que tiene como base una percepción equivocada del carácter de Dios. Ahora bien, tú le preguntas a otra persona y le dices, ven acá, ¿por qué tú escuchas esa música? Te va a decir, bueno, yo escucho esa música porque esa música es espiritual, porque me eleva a Dios, porque armoniza con su carácter, porque me muestra que Dios es un Dios de amor, porque es una música que me ayuda a crecer como cristiano. Entonces, por eso, para evitar caer en los errores anteriores a esa última respuesta, vamos a conocer los fundamentos bíblicos para criterios musicales correctos. La Biblia, vimos en la introducción, al principio, que la palabra de Dios tiene que ser, ¿qué cosa? Nuestra guía en todo. Porque nosotros debemos vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. Como dice otro texto, si coméis o bebéis o hacéis alguna otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es el primer criterio, primer fundamento bíblico para desarrollar criterio musical correcto? 1. Poner a prueba lo que agrada al Señor, como dice Efesios 5, 8 al 10. En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Número 2. Agradar a Dios antes que a los hombres. Qué importante ese criterio, ¿verdad que sí? ¿Qué dice Gálatas 1:10? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Un paréntesis aquí. ¿Qué música te voy a llevar para cantar en la sociedad de jóvenes? Bueno, yo voy a llevar tal canción. ¿Y por qué? No, porque a la gente le gusta. Agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿qué debe ser? ¿Qué música tú vas a llevar? Bueno, una música que le agrade a Dios, que a Dios le agrade. Porque ¿para quién es la alabanza? Es para Dios, no es para nosotros. No es para la gente. Nosotros estamos aquí recibiendo la bendición de Dios, pero no es en base a lo que nos gusta, sino en base a lo que le gusta a Él. Amén. Seguimos. Pues busca ahora el favor de Dios. O busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué fuerte de ese versículo, ¿verdad que sí, hermano? No es que uno va a ser descortés, hay que tener cortesía y tratar al prójimo como a uno mismo, como dice la Biblia, pero en primer lugar, a agradar a Dios. Amén. Si por tú agradar a Dios tienes que hacer sentir mal a alguien,
mejor haz sentir mal a esa persona, pero no haga sentir mal a Dios. Porque mucha gente hace lo contrario. Por querer hacer sentir bien al otro, ¿a quién hacen sentir mal? A nuestro Creador. Entonces lo mejor sería que siempre hagamos sentir bien a Dios y al prójimo. Eso sería lo mejor, lo ideal. Pero en este mundo de pecado no siempre es así. Dice la Biblia todo lo contrario, que el que quiera vivir una vida piamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Y Cristo Jesús, ¿a quién quería agradar? A su Padre Celestial. ¿Y qué pasaba con Cristo y su vida? Lo vivían persiguiendo, vivían atacándolo. Los demonios en forma humana lo vivían buscando la manera de hacerlo caer en pecado. Entonces eso nos muestra claramente que siempre tenemos que tener en primer lugar, pensar en primer lugar, a agradar a Dios antes que a los hombres. Sigue otro fundamento de criterios: hacer todo para la gloria de Dios, renovar nuestra mente. Como si comes o bebes o haces alguna otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Renovar nuestro entendimiento, o sea, nuestra mente, para comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Cuál es la capital de nuestro cuerpo? Nuestra mente, nuestro cerebro. Entonces, cuando tú renuevas tu mente, tu forma de pensar, entonces todo tu ser es transformado. Hacer todo decentemente y en orden. Que la música que yo escuche, que cante, que toque, vaya en armonía con esos principios de hacer las cosas decentemente y en orden. También comer víveres. ¿A quién le salieron dientes aquí? Creo que a todos les salieron dientes, ¿verdad que sí? Me quedan algunos. En el sentido bíblico, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Amén. Ese criterio tiene que ser como base, que tú la música que escuches, tú digas, ven acá, ¿qué dice la palabra sobre eso? ¿Qué dice la revelación sobre eso? Tener los sentidos ejercitados para discernir ¿qué cosa? El bien y el mal. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Hay muchos criterios. Que la música que yo escuche, que yo cante, aunque sea en mi casa, pues un paréntesis aquí. A veces las personas en la iglesia cantan himnos y en su casa escuchan lo que usted menos imagina. Pero tú tienes que cantar en todo lugar, oír en todo lugar, como tú eres. Si tú eres cristiano, tú no solamente eres cristiano en la iglesia, tú no solamente eres cristiano con los hermanos, no. Tú eres cristiano en la iglesia, en el trabajo, en el mercado, en la montaña, donde sea. Así mismo, la música de Dios en tu vida, en tu mente, correcta, la música espiritual, tiene que estar en todo lugar y en todo momento. Entonces, dice el criterio: todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, una música que sea honorable. Todo lo que es justo, una música que sea justa, ¿verdad? Todo lo que es puro, una música que sea pura dentro de nuestra limitante como humano, lo mejor para Dios. Todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. ¿Creen ustedes que es de buen nombre que se tome una canción del mundo, de esas que cantan, y le pongan letras cristianas? ¿Eso es algo honorable? ¿Es eso algo puro? ¿Es eso algo de buen nombre? Algo malísimo, un mal remiendo incluso. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Pensar que es para Dios que tú estás haciendo esto, que a Él hay que llevarle lo mejor. Dios quiere que tengamos pensamientos puros y elevados y saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Vivimos en el mundo. Hermano, ¿y por qué usted oye esa música? ¿No es que estamos en el mundo, hermano? Dígame. ¿Por qué usted hace eso, hermano? ¿No es que estamos en el mundo? ¡Ojo! Pero mira qué dice la palabra de Dios. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan. En cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Tú y yo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos peregrinos y extranjeros, aunque no cantemos. Somos peregrinos y extranjeros, no somos de aquí, somos del cielo. Entonces, hay que entender ese punto, mi hermano. Muy importante esto, muy importante. ¿Cómo que tú eres vegetariano? ¿Cómo que tú crees en el mensaje del campo? ¿Cómo que tú adoras de esta manera, con esa música? ¿Cómo que tú vistes de esta manera? ¿Tú pareces que no eres de este planeta? Cuando te digan eso a ti, hay una sonrisa de piano y dile, sí, tú tienes razón. Yo no soy de este mundo, soy del cielo. Amén. Y mis principios, mi vida, mis criterios, mi adoración, mi alabanza, mi alimentación, mi forma de vida está en armonía con los principios del cielo. Amén. Los otros pensamientos elevados, hermano, pensamientos elevados. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay que entender esa parte, ese criterio, que los caminos de Dios son más elevados que lo que nosotros pensamos muchas veces. ¿Se entendió esos fundamentos de criterio? Hay muchos más, pero en esa síntesis, en ese resumen, pudimos ver una parte interesante. Ahora, vamos a conocer cuáles son los principios de la música sagrada. La música sagrada tiene sus principios. En primer lugar tenemos que la música de Dios tiene que estar centrada en la palabra de Dios. ¿En qué tiene que estar centrada? En la palabra de Dios. Tiene que tener unidad y dirección, alabanza y acción de gracias, y debe conectarnos con Dios. Amén. Tiene que ser una música que te conecte con Dios. Aparte de eso, la música de Dios tiene que tener ciertas características especiales. Esas características son las siguientes. 1. Glorificar a Dios y ayudarnos a rendirle un culto aceptable. Amén. ¿Qué cosa? Glorificar a Dios y ayudarnos ¿a qué? A rendirle un culto aceptable. Ennoblecer, elevar y purificar los pensamientos del cristiano. Es importante, hermano, que tengamos presente eso. ¿Por qué razón? Porque en base a eso vamos a ¿qué? A llevar una música que a Dios le agrade. Tendremos como base un criterio, una forma de pensar en armonía con el carácter de Dios. ¿Llevarle qué cosa? Un culto aceptable. ¿Qué es lo que a Él más le gusta? ¿Cómo Él dice en su palabra que le gusta algo? ¿Qué Él dice sobre la música? En base a eso, entonces nosotros vamos a tener una música mejor, más elevada, más noble, más espiritual. Muy bien, mis hermanos, entonces ahora vamos a tener una música más. Nosotros tenemos que cada día utilizar nuestros talentos para alabar al Señor. Yo sé que aquí hay mucha gente que canta,